Dios les bendiga a todos. Les habla su hermano en Cristo, Faustino Ortega Braña. Por la misericordia del Señor me dirijo a ti desde el Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón, en la carretera 862, cuyos pastores son Elías Torres y Melissa Vélez. Quiero que sepas que Dios te ama incondicionalmente, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, en sacrificio vivo, para salvarte a ti, a mí y a toda nuestra parentela. Dios nunca se ha olvidado de ti y continúa amándote independientemente en cómo te encuentres y cómo estés en el día de hoy. El Señor, a través del Espíritu Santo, me ha inquietado hablarte hoy de una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateos 22, del 34 al 40, donde estaremos hablando de amar al prójimo. Amar al prójimo. Le he titulado ¿Podemos amar al prójimo si en verdad amamos a Dios? Conforme al diccionario ilustrado de la Biblia, dice que el prójimo es cualquier ser humano respecto a uno mismo o a un semejante, es decir, a quien posee características iguales, es el prójimo. Y vamos a leer la palabra que está en Mateo 22 del 34 al 40 y dice así, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y continúa diciendo en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a exponer esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Señor, que lo que se haga sea siempre, todo lo que yo haga aquí sea para la gloria del nombre de Jesús, para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que se haga, mi Señor. Y que haga prosperar esta palabra en los corazones de aquellos que están oyendo y viendo por las redes sociales y que supla las necesidades de todos ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, quiero agradecer al hermano Otto Rodríguez, que es el hermano que está en los controles. Doy gracias a Dios por él, porque eso es un ministerio también que él está ejerciendo. De hecho, es todo esto que se está haciendo. Si no estuviera él en los controles, pues no podía disfrutarlo mucha gente, ¿verdad? Y llevar la palabra a otros lugares. Así que damos gracias a Dios por el hermano Otto Rodríguez, al cual le decimos de cariño hermano Otto. Lo que hemos leído en la palabra es algo que en estos tiempos a veces como que no le damos la importancia y no quiere decir que no todos estén obrando en esa forma, pero he visto como misionero en la República Dominicana y en Haití y aquí en Puerto Rico, he visto que realmente decimos que amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios y de hecho el primer mandamiento, lo leímos, es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, dice Jesús. Es el primer mandamiento. Y dice, y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Se ha olvidado los que nos llamamos cristianos, nos hemos olvidado de que tenemos que amar al prójimo. Y yo quiero en este tiempo que tenemos para hablar de
de esta porción de la palabra es que el cristiano tiene que entender que el amar al prójimo como amar a Dios primero y después al prójimo son mandamientos. No es que como cristiano podemos decir, pues yo amo a Dios y al prójimo amo el que yo quiera o si yo quiero. No. Son mandamientos de parte de Dios, que sus hijos, los que se llaman hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, los que llamamos que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que amar a Dios primero y segundo al prójimo. Y dice el Señor Jesús, lo leímos, que en estos dos mandamientos se puede decir que están todos los mandamientos. Estos son los dos mandamientos más importantes para Dios. El Señor Jesús nos afirma que no hay otros dos mandamientos más importantes que el amar a Dios primero y luego al prójimo. Al cumplir con estos mandamientos estamos cumpliendo con todos los demás. ¿Por qué Dios le exige a su amada iglesia amar al prójimo? Es porque para Dios el prójimo tiene un valor incalculable. Hasta el punto que sacrificó a su Hijo Jesucristo para salvar al prójimo, que eres tú y que soy yo. Por tanto, esa es la importancia de amar al prójimo. El Padre Celestial dio en sacrificio vivo a Jesús para que el prójimo, la humanidad, fuera salva a través de él. Por tanto, ese mandamiento de amar al prójimo no es si queremos hacerlo o lo dejamos para después o yo voy a esperar que Dios me hable. No, es que si queremos irnos con el Señor, si queremos realmente ser parte del pueblo de Dios, tenemos que amar al prójimo. En Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra. O sea, en la forma que tú te amas a ti, el Señor te dice que tienes que amar al prójimo. Y por lo regular, es raro que una persona no se ame a sí mismo. Por tanto, ese amor que tú tienes hacia ti, eso que tú esperas hacia ti, también lo tienes que expresar hacia el prójimo. En Mateo 5, del 43 al 48, la palabra dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los mismos publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Está clara la palabra. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que amar al prójimo. Nosotros como pueblo de Dios no podemos decidir si queremos amar al prójimo. Es un mandato de Dios. Es un mandato que lo une, es tan importante que lo une con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Jesús nos habla que tenemos que amar al prójimo, sean buenos o malos. Me gusten o no me gusten, me caigan bien o no me caigan bien. Sean amigos o enemigos, no importa la raza, el color, el país, la creencia religiosa o política, el estatus social, pobre o rico, con educación o sin educación, etc. No podemos como iglesia, si nos llamamos cristianos, tenemos que obedecer la palabra. La palabra no podemos coger de ella lo que nos conviene y la que no nos conviene. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios se agrada de aquellos que cumplen su palabra.
De hecho, Él dice en su palabra, y me acuerdo que el pastor Elías Torres predicaba el domingo sobre esto, que el Señor dice, los que quieren ser mis discípulos, cojan su cruz, niéguese a sí mismo, cojan su cruz y síganme. Y negarse a sí mismo es eso mismo. Ya cuando venimos a los caminos del Señor, cuando confesamos a Jesús con nuestra boca y lo creemos en nuestros corazones, estamos haciendo ya propiedad de Dios. Y hacer propiedad de Dios, no podemos hacer ya lo que queremos. Tenemos que hacerle la voluntad de Dios, lo que dice su palabra. Y su palabra dice que tenemos que amar al prójimo. En Lucas 10, del 30 al 37, dice así la palabra. ¿Y quién es el prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca del lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? El que cayó en manos de los ladrones, el hijo, él dijo, el que usó contestó el hombre, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, bien has hecho. Esto pasa, hermano. Esto es una realidad que pasa día a día en nuestro diario vivir. Yo como persona que vivo, que veo lo que está pasando a mi alrededor, esto lo veo muy a menudo, donde podemos llamarnos cristianos y de pronto hay una persona con una necesidad y le decimos, Dios te bendiga, y sabiendo que hay esa necesidad, no la ayudamos. También encontramos personas deambulantes, drogadictos, y pasamos de algo sabiendo que esa persona es el prójimo. Cuando el hombre ama de corazón a Dios primero y hace lo que dice su palabra y deja de guiarse por su Espíritu Santo, está habilitado para amar al prójimo, porque el amor de Dios mora en él. Pero si el hombre dice amar a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Dios, se hace difícil amar al prójimo. El sacerdote y el levita que conocían y predicaban la palabra y conocían la ley, que había que amar al prójimo, no hacían lo que enseñaban acerca de amar al prójimo y conociendo la palabra. No tuvieron misericordia del hombre herido, a diferencia del samaritano que fue movido a misericordia. Es importante, hermano, que hagamos conciencia de esto, que no pasemos a la ligera esta palabra. Para Dios es importante esta palabra, vuelvo y lo digo y lo repito otra vez. Es tan importante que la une con el amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y une ese primer mandamiento y dice que es igual a amar al prójimo. Y tenemos que cuidar nosotros como cristianos, porque estoy hablándole a los que decimos que somos cristianos. Estoy hablando a los que decimos que amamos a Dios. Que si no amamos al prójimo, independientemente qué prójimo sea bueno, sea malo,
me haga bien o me haga mal, me odie, no me odie, me quiera o no me quiera, dice la palabra que tenemos que amarlo. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 2, capítulo 2, versículo 15 al 18 y luego al 26 dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el apóstol. Así también la fe. Si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe está muerta. Wow, tremenda palabra. ¿Cómo lo compara? Dice, así como el espíritu, el cuerpo está muerto, así estaría la fe muerta si el cristiano no pone por obra la fe en amar al prójimo. Es tan importante estos dos mandamientos que vuelvo y repito, que Dios los resalta comenzando los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. En Primera de Juan 4, del 19, 21, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense lo que nos dice aquí el hermano Juan en Juan 4, primera de Juan 4, 19. Dice aquí la palabra que como nosotros decimos, ¿verdad? O nos damos con las manos en el pecho, yo amo a Dios. Y el Señor dice, ¿cómo tú dices que me amas a mí, que no me ves? Y al prójimo, el que está a tu lado, que lo ves todos los días, lo puedes ver de cada una semana, pero que está a tu lado, el prójimo. Cualquier ser humano que pasa al lado tuyo, que ves, que lo estás viendo, que conoces sus necesidades, que sabes sus situaciones, que sabe que tienen alguna necesidad de salvación, de hablarle la palabra, y de una necesidad física o de su casa, una enfermedad, alguna provisión que necesita, a ese que vemos, entonces no lo amamos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo trata a los que nos llamamos cristianos y decimos que amamos a Dios y que vemos al prójimo y no lo amamos? Dice el Señor que nos dice que somos mentirosos. ¿Y qué dice la palabra referente a los mentirosos? Dice la palabra, el Señor dice en su palabra que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Es fuerte esa palabra, hermano. Y esto es para que nos haga, de verdad, pensar que en nuestro diario vivir, en el levantar y en el acostarnos, vamos a estar todo el día chocando con el prójimo. Primero comenzando en nuestra casa, en nuestro núcleo familiar. Tenemos que amar a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros vecinos. Nos amen o no nos amen, tenemos que amarlos. Nos traten mal o hablen mal de nosotros, tenemos que amarlos, porque eso es lo que el Señor dice, hermano. No es para escoger si yo quiero amarlo o no quiero amarlo. Es necesario para cumplir con la palabra y agradar a Dios y ser parte de la iglesia de Cristo. Porque si no lo cumplimos, el Señor nos dice que somos mentirosos. Y si somos mentirosos, dice la palabra que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Yo quiero contarte algo que me pasó a mí. Yo conocí al Señor para el año 1984. Y te puedo decir que a los 6 meses de haberme convertido al Señor,
de haber confesado a Jesús como mi Señor y Salvador, yo trabajaba en aquel tiempo en la Telefónica en Bayamón, en la carretera 167, un área que le dice frente al Parque Yuhan, eso es al lado de la Escuela Barbosa. Y yo cobraba quincenal de cada 15 días y me tocaba por lo regular pues cambiar el cheque. Los jueves era que cobraba, ¿no? Y nos daban un tiempito para cobrar el cheque. Pues el día que me tocó a mí cobrar el cheque, cambiar el cheque fue un jueves a las 11 del día. Y yo pues tenía cargo empleado, era supervisor de 10 empleados y salí entonces a cambiar mi cheque. En aquel tiempo existía al lado de la Telefónica, ahí en Bayamón, al lado de la Escuela Barbosa, frente a Parque Yuhan, todavía está un puesto de gasolina, pero entonces estaba un centro comercial que se llama Bargaintown. Y allí un banco, y yo iba a cambiar el cheque a ese banco. Y me acuerdo, era un día precioso, hacía un sol bien fuerte, pero bien fuerte, eran las 11 del día. Y yo pues salí afuera y cuando estoy pasando por el lado del puesto de gasolina, veo una persona tirada en el piso en pleno sol, en el piso total. Lo veo, pero yo tenía un tiempo para cambiar el cheque, tenía 15 minutos para cambiar el cheque, porque tenía que ir a supervisar las personas otra vez que estaban bajo mi cargo. Por tanto, tenía prisa. Y yo veo a la persona, la vi en el piso tirado, en el pleno sol tirado, y parecía que estaba muerto. Y había gente echando gasolina en el puesto de gasolina, los carros entraban y salían, y él estaba al lado, donde los carros no lo alcanzaban, pero estaba allí, yo lo vi. Hermano, y cuando yo paso por el lado de él y doy como 3 o 4 pasos después de él, Dios habló a mi corazón y me dice, yo di mi vida por él también. Hermano, sin mentirle, a mí me entró un temblor que yo pensaba que yo me iba a caer. Porque esa voz que me hizo temblar el cuerpo completo. Yo sentí la presencia de Dios en una forma tan terrible. Y yo viro para atrás. Y me arrodillé frente a esa persona que estaba tirado en el piso. Le viré la cara hacia el lado. Le di así en la cara para que despertara. Y él respiraba. Era un hombre. Él respiraba, pero no abría los ojos. Y sentía un olor bien fuerte a ron. Bueno, miro para todos lados, la gente caminando por ahí por acá. Pues como yo pude, lo cogí, lo arrastré así por debajo, lo cogí por los brazos y lo arrastré, seguí, y lo llevé hasta la pared del edificio de Bargaintown. Y lo recosté de la pared. Bueno, como yo tenía prisa, lo recosté ahí. Y dije, bueno, vamos a dar un tiempito, lo que yo cambio el cheque, cuando yo venga hablo con él a ver si él despierta. Pues bueno, cambio el cheque. Cuando vengo, vuelvo y me acerco a él y me pegué a él otra vez y le seguí dando como en la cara así el masaje hasta que él abrió los ojos y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Él no me dijo nada, pero yo entendía por qué él estaba así, él estaba borracho. Cogí, tenía un papel en mi bolsillo y un lápiz y escribí, yo soy Faustino Ortega, trabajo en la Telefónica. Al lado, ahí frente a la Telefónica, está una guagua que hacen comida que se llama Luna. Ve donde él y dile que Faustino Ortega te autoriza a que tú cojas alimento allí, desayunes y almuerces ahí, y que él se va a encargar de pagar almuerzo. Bueno, se lo dejé en su bolsillo. Él abrió los ojos y yo lo dejé porque me tenía que ir a trabajar. Bueno, al otro día, yo llego a la oficina. Yo siempre llegaba a las 5 de la mañana. Ya Luna estaba preparando la comida, el desayuno. Luna era el que preparaba el desayuno en una guagua que había allí, una guagua donde la tenía preparada para eso mismo, como si fuera un restaurante ¿verdad? Ambulante. Y entonces yo veo que cuando yo voy entonces a almorzar al mediodía, Luna me dice, mira Faustino, aquí vino un hombre que es un deambulante que yo conozco por ahí, que siempre está por ahí todo, siempre borracho, y me dijo y me entregó ese papelito que tú lo escribiste, que él podía desayunar aquí, que él podía almorzar aquí, y que tú te ibas a encargar de pagarme a mí los alimentos. Y yo, sí, eso es cierto. Por favor, yo necesito que hagas eso.
Yo te prometo que todos los jueves de quincenas de cobro, yo te pago la totalidad de lo que él se consuma aquí. Y para hacer la historia no muy larga de él, pasaron los días y yo cada día me le acercaba más a él. Él no era una persona muy introvertida, no quería hablar prácticamente, pero yo seguí dándole confianza. Incluso a veces compraba, antes de que él almorzara, compraba la comida para mí, para él, y comía junto con él, hasta que él fue cogiendo confianza conmigo. Ah, y llegó el momento que entonces él comenzó a hablar. De hecho hablaba un poquito como fañoso, como gago. Era una persona blanca, pero naturalmente tiene una tez blanca, pero al ser deambulante no se bañaba y estaba pues todo con manchas negras ya en el cuerpo, la tierra pegada en la piel, porque él dormía en las cajas detrás de Bargaintown y todo eso allí. O sea, vivía así, una vida como pasa con los deambulantes. Te estoy diciendo esto porque de ahí en adelante mi vida no fue igual. No fue igual. Nunca. No fue igual. Cuando es algo que doy gracias a Dios por darme esa experiencia. Sigo yo compartiendo con él. Y un día le dije, mira, Dios no te creó para que seas así. Dios no te creó para que seas una persona así como tú vives. Así como los animales tirados ahí, duermes donde te encuentra la noche, comes si aparece comida, no estás compartiendo con tu familia donde están tus papás, tu mamá, tus hermanos, que es el lugar que tú debes de estar con tu familia. Dios no te quiere así, Dios no te quiere así. Yo te pido de favor que tú analices que Cristo, así como tú me ves a mí, que estoy limpio, que en aquel tiempo yo usaba corbata también en la telefónica, pues mira, así te quiere ver a ti. Él dio su vida por ti, te quiere ver así limpio y que tú tengas un trabajo, que tengas familia, que compartes, tengas tu casa y que duermas en un sitio cómodo. No estés así. Pero el único que puede hacer eso se llama Jesús. Él fue el que me cambió a mí también. Yo no fui un deambulante, pero tuve un momento fui un religioso. En la religión tradicional caí en una depresión porque me iba a separar de mi esposa porque ella se metió en una religión y le dio en una religión llamada los Testigos de Jehová, y pues, prácticamente se metió en eso y prácticamente nos abandonó a mis hijos y a mí. Vivía en la casa, pero no les importaba. Y entonces, pues, yo pues decidí divorciarnos y eso pues me marcó y caí en una depresión. Y pues, eso es otro cuento que contaré en otro día de mi testimonio, pero yo le digo a él, pero el Señor cambió mi vida. Yo ya vine a los pies de Cristo, un cristiano me habló a mí y me habló de Jesucristo, yo lo confesé, lo acepté y cambió mi vida. Se fue la depresión, no se rompió el matrimonio, vivo feliz con mi esposa y mis hijos al día de hoy. Transformó mi vida. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Él dio su vida por ti, le decía yo a él. Bueno, le digo, un día, él se llama Raúl. Digo, Raúl, cuéntame, ¿cómo tú llegaste a esto? Me cuenta él que un día, cuando comenzaron el equipo de baloncesto, los Vaqueros en Bayamón, él vive en el residencial Las Brisas de Bayamón. Y él era un candidato, un joven candidato para el equipo Los Vaqueros. Bueno, era un buen baloncelista y estaba entusiasmado en eso. El muchacho pobre, vivía en el caserío y estaba entusiasmado en eso. Sucede que un día lo iban a buscar una guagua que iban a jugar a Buchanan. Y cuando fueron a buscarlo, él estaba haciendo algún trabajo de su familia que lo mandaron a hacer, y cuando llegaron lo dejaron. Y él estaba tan entusiasmado con el baloncesto que cogió y se fue corriendo, llegó hasta una guagua en el pueblo que viaja hacia San Juan. Y cuando llegó en la Roosevelt allí, que allí no hay parada arriba, él le dijo al de la guagua que se parara, el guagua no se paró, él se tiró porque quería llegar a Buchanan. Pasaba un carro, le partió las dos piernas. Ahí
lo destrozó a él completamente. Desde ahí, joven, se tronchó su vida, lo marcó. Y él comenzó a beber hasta ese día que yo estaba hablando con él. Ya teniendo ya aproximadamente como 40 años de edad, tenía él más o menos 45 más o menos. Bueno, un día le digo yo a él, ya él cogió mucha confianza conmigo, comíamos juntos, hablábamos y yo le hablaba siempre del Señor. Le digo, yo quiero que tú vayas a la iglesia conmigo ahora, porque para que vayas y veas cómo hay muchos hermanos así, que alaban al Señor, que están contentos y alegres. Y yo quiero que tú vayas allí y también alabes al Señor y confiesas a Jesús con tu boca delante de allí los hermanos en el altar. Y él me decía, pero ¿cómo así? Y dije, no, no te preocupes. Y ese día, hoy te vas conmigo, después que yo salga a las 5, tú te vas conmigo para mi casa. Pero ¿qué voy a hacer en tu casa? No te preocupes, yo te voy a contar allá. Bueno, lo recojo, pero yo para mi casa. Yo llegué a mi casa y yo sabía que mi esposa me iba a poner las cosas difíciles, pero yo estaba, hermano, yo estaba tan, tan, tan comprometido con lo que Dios puso en mi corazón de amar al prójimo, que yo estaba, aceptaba, no importa lo que mi esposa me dijera, yo lo aceptaba, no importa lo que me dijera, yo lo aceptaba. Bueno, llego a casa, cuando yo llego a mi casa, que entro al balcón, mi esposa me ve y dice, ¿quién es ese señor? Y no, este es Raúl, y él viene aquí, que se va a bañar en el baño donde nosotros nos bañamos. No, pero tú estás loco, me dice ella. Y yo, no, no estoy loco. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a ser una persona así? Pero mira cómo. Y yo, no, lo siento. Ella me siguió hablando, diciendo, y yo me metí con él al baño, le busqué un cepillo, le preparé el agua, y le dije, Raúl, tú vas a bañarte aquí. Le preparé el agua, agua tibia, le dije, tú te vas a bañar aquí hasta que tu piel quede limpia completamente. Y te vas a estar estregando, y yo te voy a buscar ropa mía. Y él con mucha nerviosidad porque mi esposa se puso brava. Y él pensaba que no quería causar problemas. Y yo dije, no te preocupes, está todo arreglado, tranquilo, esto va a pasar. Bueno, hermano, Raúl se baña, le llevé la ropa, se vistió, hermano, era una persona totalmente diferente, era un joven con los ojos verdes, el pelo era como rubio con rizo, bueno, parecía un galán de cine, sinceramente, cambió total. Ese día, de hecho, cuando mm, yo tengo la situación de que mi esposa se meta a testigo de Jehová, ella no decidió más preparar los nenes para ir a la iglesia. Yo tenía que bañarlos y vestirlos. El nene mío más pequeño tenía 9 años, el mayor tenía 11, y tenía que mandarlos a bañar y a vestirlos para ir para la iglesia. Bueno, y yo comencé, ese día me llevé mis nenes, ellos conocieron a Raúl, y entonces fuimos a la iglesia. Ese día Raúl aceptó al Señor. Ese día Raúl ya se veía más contento. Y yo le digo, Raúl, hoy nos vas a dormir en las cajas detrás de Bargentown. Yo quiero hoy llevarte a tu casa. No, 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 yo no puedo ir a mi casa. Mis papás no me quieren allá porque yo le hice mucho mal a ellos. Yo les robaba todo para beber. No, pero tranquilo, Raúl, no, no te preocupes, vamos allá. No, no, pero Faustino, no te van, mi papá no te van a escuchar y no te preocupes, Raúl. Vamos a ir allá, tranquilo. Acuérdate que Dios está obrando en ti, en lo que estamos haciendo. Dios está en control. Dios va a tocar el corazón de ellos. Vamos a confiar en Dios. Ya tuviste los primeros pasos, así que tranquilo, vamos allá. Bueno, llegamos de noche, hermano, a ese residencial. Después que salimos del templo. Y él de lejito me explicó, mira, aquella casa es de lejito. Bueno, llego a la casa, le digo, ¿tú eres el papá de Raúl? Sí. ¿Qué le pasó? No, no, él está bien. Es que yo quiero hablar con ustedes. Porque Raúl aceptó al Señor. Y yo le pido de favor que le permitan vivir aquí en su casa. No, 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 aquí no. Usted no sabe lo que Raúl ha hecho en nuestras vidas. Raúl no ha destruido nuestras vidas. Y yo entiendo eso, yo sé. Pero él lo estaba haciendo por una situación. Fue esclavizado y engañado por el enemigo de las almas. Y estuvo bebiendo esclavizado. Pero ahora Dios lo libertó. Raúl es una nueva criatura. Raúl no es el mismo. No, no, no. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Él está aquí cerca. Yo lo voy a llamar. Y lo llamé, lo traje y dije, mire, aquí está Raúl, su hijo. Mire cómo se ve ahora. Con ropa limpia.
Él está limpio. Él fue a la iglesia conmigo y va a seguir yendo a la iglesia conmigo. Así que si Raúl le falla en algo, le lleva algo, yo me comprometo, le voy en mi teléfono, se lo voy a escrito con un papelito y me llama. Y yo le prometo que le voy a pagar lo que Raúl le lleva, pero yo sé que no voy a llevarle nada. Mira, hermano, así fue. Raúl comenzó a vivir en la casa de su papá. Yo lo buscaba, lo llevaba. Hasta los hijos míos le decían tío Raúl. Bueno, el punto es, para terminar la historia, que cogí yo unas vacaciones, iba por unas vacaciones. Y a mí me preocupaba porque él había unas personas, ¿verdad? En el caso que fueron esclavizadas en el caso de droga, en el caso del alcoholismo, pues tú tienes que estar por un tiempo dándole seguimiento y apoyándolo y estando con ellos para que no vuelvan a lo mismo. Porque Satanás va a buscar la forma de cómo que caigan otra vez en lo mismo. Y yo le digo a mi jefe, que se había convertido al evangelio, le digo, mira, yo necesito, tú sabes, Raúl, que yo te he hablado de él, el deambulante que ya ahora te viste bien, que está bien, pero va a estar viniendo aquí a desayunar todos los días y vamos a salir todos los días, que por favor, ya yo voy a encargarme de la comida de él, no hay problema, yo le voy a pagar la luna, pero que esté pendiente a él y le hable y le dé seguimiento y lo llame y le hable la palabra y comparta con él como yo lo hago todos los días al mediodía. Y si puede llevarlo a la iglesia, mejor todavía. Porque él iba a la iglesia que yo visitaba, a la iglesia del pastor Rafael Torres Ortega. Entonces, me dice, no te preocupes. Pues nada, me fui de vacaciones, tranquilo. Hermano, para mi sorpresa, cuando regreso, no veo a Raúl. Lo busqué, le pregunté a Saulo. No, es que en verdad yo a veces trataba de bregar con él, pero él era difícil, no podía, y esto y lo otro. Y tú sabes, mi responsabilidad como gerente aquí no podía, y bueno. Hermano, lo encuentro un día, Raúl, en un banco, todo doblado así. Cuando me la acerco, había comenzado a beber otra vez. Cuando él me ve, él no me quería mirar. Él se quería como, me da pena, bendito, porque él se sentía tan abochornado, ¿verdad? Porque él en verdad realmente, él sabe que mi deseo era que él fuera la persona que Dios quería que fuera. Y él se sentía mal conmigo porque como que yo lo hubiese defraudado. Y yo dije, Raúl, tranquilo. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, no es a ti nada más. Tranquilo. Dios es tan grande en misericordia que Dios te entiende. Dios sabe lo que te pasa a ti. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Y entonces me cuenta y me dice que murió un tío de él y lo llevaron al velorio. Y sucede que lo hicieron un velorio de un campo, no sé si fuera en Naranjito, Orocovi, no me acuerdo el pueblo. Allá los primos que son alcohólicos, que bebían, lo obligaron, dice él, que lo obligaron a beber y él no quería, hasta que entonces, pues imagínense, una persona que estaba impuesta a beber y siguen obligándole y presentan el ron ahí, se lo ponen ahí, lo obligaron, entonces él cayó otra vez. Bueno, él entonces iba conmigo al templo, pero ya no sentía aquel gozo, aquella alegría, se sentía como mal. Y no pasaron, yo creo que un mes, pero yo seguía compartiendo con él y siempre hablaba del Señor y siempre hablaba. Un día me llama la sobrina de él, creo, la prima me llama, que tenía el teléfono mío lo tenía su papá y lo encontraron desangrado frente a Bargentown. Y ya se había desangrado completamente. El hígado se lo botó y murió. Bueno, te cuento esta historia que fue real. Una historia que me marcó a mí. Y yo quiero, alabado sea Dios, que en esta noche, tú que me estás viendo, que me estás oyendo, entienda la importancia, cuánto Dios ama al prójimo, cuánto Dios espera para que tú y yo amemos al prójimo, lo que nos llamamos cristianos. Cuánto Dios anhela y desea que salga del corazón de sus hijos amar
al prójimo, porque Él dio su vida por el prójimo. El ser que está a tu lado, que está a mi lado, es el prójimo por el cual Jesús murió. Por tanto, es importante, porque yo veo, siento que la iglesia, lo que lo llamamos iglesia de Cristo, se ha perdido esa sensibilidad, esa mandamiento de amar al prójimo. A veces amamos porque nos conviene, a veces hacemos el bien por esperando otro bien, o amamos al que es de la familia, el que es mi amigo, pero aquel no. Hacemos acepción de persona. No puede ser así, hermano. No podemos actuar así. No podemos actuar así. Tenemos que en esta noche, mira, quiero contarte algo, otra situación que vivo diariamente. Yo soy misionero en la República Dominicana y en Haití, y trabajo con comunidades haitianas en la República Dominicana. Yo conozco pastores dominicanos, conozco hermanos dominicanos, llamados hermanos cristianos, hermanos, y he notado que llamándose cristianos, llamándose pastores, miran con indiferencia al haitiano. Hablan hasta mal del haitiano. No le hacen el bien al haitiano. Y déjame explicarte. Yo estoy llegando en Haití desde 2003, para la gloria del Señor. Y simplemente, fíjese lo que es. El enemigo de las almas, el Señor Jehová lo reprenda, Satanás. Él está vencido, ya Cristo lo venció. Pero él sigue haciendo el mal. Y aún a los escogidos de Dios, los trata de engañar y le mete cosas en la mente. Mira esto. ¿Por qué el dominicano, un porciento bastante alto de la comunidad dominicana en la República Dominicana, no trata bien al haitiano? ¿Usted sabe por qué? Porque Haití, vamos a hablar de Haití. Haití fue gobernado por un tiempo por los franceses. Y en el 1804, un esclavo llamado Jean-Jacques Dessalines, que era de Nueva Guinea, África, fueron esclavos que trajeron desde África y lo trajeron a lo que es Haití, que antes eso pertenecía a Francia. Pues ese esclavo haitiano Jean-Jacques Dessalines en 1804 se unió con otros y planificaron y pudieron sacar los franceses de Haití. Ellos gobernaron entonces Haití. ¿Qué pasa? Pero la otra parte de la isla, que se llama la Española, estaba gobernada en aquel tiempo por España. Pues en el 1822, o sea, ellos se liberan de los franceses en el 1804. Pero en el 1822, ellos decidieron invadir la parte de Española, donde están ahora los dominicanos, la República Dominicana. Y así fue. Le invadieron y la subyugaron y la gobernaron desde 2022, desde 1822 al 1844, 22 años. En el 1844 los dominicanos se liberan de los haitianos y los llevan otra vez, y los haitianos entonces se quedan en la parte de Haití. Y simplemente desde eso que pasó en el 1800, desde esa fecha se ha mantenido en el corazón de la tradición de los dominicanos odiar a los haitianos, porque en el 1800 ellos los gobernaron por 20 y pico de años. Y fíjese, entonces de generación en generación se pasa a la familia esa maldición, porque es una maldición el odiar. El menospreciar al prójimo es una maldición, eso no es de Dios, eso es del mismo infierno. Y ellos lo hacen, estoy hablando de 1800, hermano, estamos en el 2000,
24. Como decía mi papá, ha llovido mucho, hermano. Por tanto, erróneamente, por esa causa, los dominicanos odian al haitiano. Y sin saber y sin reconocer que el trabajo más fuerte en la República Dominicana y más mal pago lo hacen los haitianos. ¿Entiende? Así que fíjate. Entonces, yo estoy orando a Dios. Yo estoy orando a Dios mucho por esto. Porque en este viaje, si Dios permite, yo salgo para allá el 23 de octubre. Y una de las cosas que quiero hacer es acercarme a las iglesias dominicanas donde nos permitan los concilios y hablarle que hablen y prediquen más del prójimo. Que le hagan ver al dominicano que se llama cristiano que si odia y menosprecia al haitiano, es difícil que se vaya con el Señor. Porque lo leímos ahorita en la palabra. La palabra ahorita leímos. El Señor dice en su palabra, dice, si tú dices que me amas a mí, que no me ves, y no amas al prójimo que ves, que dice el Señor, eres un mentiroso. Y la palabra dice el Señor que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Por tanto, mi deseo en mi corazón es, tú que me estás oyendo, tú que me estás viendo, analice cuál es tu pensar, cuál es tu forma de cómo tú ves al prójimo. Sea tu amigo o no sea tu amigo. Sea el vecino más difícil que tú hayas encontrado o el mejor de los vecinos. No importa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Tenemos que amar al prójimo, hermano. Si nos queremos ir con el Señor, tenemos que amar al prójimo. Yo te lo digo porque a mí esa experiencia que me pasó con Raúl, y después tuve otra experiencia más, pero no me da tiempo a contarla, con otro deambulante más. Hermano, y en esa parte de los deambulantes, las personas que son deambulantes, las personas que son drogadictos, hermano, no están ahí haciendo eso porque es bueno esa vida. No son deambulantes porque es una vida buena y cómoda. No, ¿a quién le gustaría estar tirado, durmiendo detrás de una caja, cogiendo picada de mosquitos, las cucarachas y los ratones pasándote por encima sucio, con frío, cuando llueve? Bueno, incomodísimo la vida sin el ambiente, porque Dios, el hombre, lo creó que sea gregario, ¿verdad? Que esté siempre en comunión, en comunidad. Y el deambulante vive siempre solo como el drogadicto, esclavizado al enemigo de las almas. Pero Cristo vino, qué bueno que Cristo vino a libertarlo. Y yo estoy claro, aunque Raúl haya pasado lo que haya pasado, yo sé que Raúl está con el Señor. Porque en su corazón ya le había confesado al Señor que el enemigo le engañó. Eso no es. Dios es grande en misericordia y Dios lo sabe todo. Y mi deseo es que fuese así. Porque lo quisiera ver allá arriba cuando el Señor nos llame, individualmente o bien sea que levante la iglesia. Hay otro joven que se llamaba Simon. Lo mismo, otro deambulante. ¿Qué le pasó? Y no voy a contar la historia de él, otro día la contaré, pero simplemente para que sepa que esas personas, ¿por qué son lo que son? ¿Por qué son drogadictos? ¿Por qué son alcohólicos? ¿Por qué están en la condición que están? Lo mismo, era un muchacho, vivía en Estados Unidos, era un troquero. Él viajaba, o sea que los que tienen camión en Estados Unidos que viajan mercancía de un estado a otro, pues a veces están posiblemente una semana, 2 semanas fuera de la casa. En aquel tiempo él tenía un hijo de 12 años. Amaba su casa, su familia, su esposa. Bueno, vivió una vida muy normal como la vivimos todos nosotros. De pronto fue un viaje y cuando regresó, no le había avisado a su esposa y cuando llegó a su casa no estaba su esposa en la casa con otro hombre. Eso fue lo marcó a él. Marcó su vida. Y ese joven terminó siendo ¿qué? Un alcohólico y un drogadicto toda su vida. Hasta que en un momento dado llegó a Puerto Rico, lo conocimos y para la gloria del Señor aceptó a Cristo y se fue con el Señor. Partió con el Señor. Pero volvemos a la palabra. En Mateo la palabra dice así. Vamos a leer a Gálatas primero. En Gálatas dice,
En Gálatas 6, del 7 al 9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, la palabra nos está diciendo que no nos engañemos, que Dios lo sabe todo. Dios sabe si tú amas al prójimo y sabe si odias al prójimo. Dios sabe si tú haces acepción de personas con el prójimo y sabe si no lo haces. No podemos engañar a Dios, la palabra es clara. No nos engañemos, no dejemos que el enemigo de las almas nos engañen y que perdamos la salvación. Porque estamos claros, este mandamiento Dios lo pone ahí al lado, tan claro y tan claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Dice que en estos dos mandamientos se encierra toda la ley de los profetas. La palabra dice en Mateo 5, del 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, mira qué linda esta palabra, hermano. El Señor está diciendo, mira, si tú tienes algo contra alguien, un familiar tuyo, tu vecino, tu esposa, un hijo tuyo, hasta un hermano de la iglesia, hermano, puede pasar. Y tienes algo contra él. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mira, si fuiste a orar y a hablar conmigo, no, aguántate. Eso que ibas a hablar conmigo, aguántate ahí. Vete primero. Resuelve el problema que está en tu corazón, que sabe que está en tu corazón, que sabe que se está formando ya una raíz de amargura. Vete, pide perdón. Entonces luego que tú hayas resuelto eso, ven entonces al altar y habla conmigo que yo te voy a escuchar. Fíjate, eso nos está diciendo, hermano, que cualquier oración que hagamos al Padre con un corazón así, que hay una raíz de amargura, con un corazón así que sabemos que hemos ofendido o que hay un coraje que no hemos perdonado, esa oración está diciendo la palabra que no va a llegar. A Dios no la va a coger. ¿Por qué no la va a coger Dios? Porque dice, no, eso yo no lo quiero. Esa ofrenda yo no la quiero. En esa forma, esa ofrenda yo no la quiero, dice el Señor. Primero resuelve con tu hermano, con el prójimo. ¿Ah? ¿Qué dice la palabra? Buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A paz nos llamó el Señor. ¿Y con quién es que tenemos que dar la paz? ¿Con el árbol? ¿Con la mata de plátano? ¿La mata de guineo? No. Es con el prójimo. Es con el prójimo. Es con el prójimo, hermano, que tenemos que estar bien. Es con el prójimo que el Señor nos manda que tenemos que estar bien. No es si queremos. Es que tenemos que estar bien con el prójimo si queremos y no con el Señor. Tenemos que estar bien con el prójimo si queremos hablarle a Dios en la oración que hagamos todos los días y que esa oración llegue a la presencia de Dios y Dios te conteste. Porque eso va a impedir que Dios pueda obrar. Eso es importante, hermano. Tenemos que analizar eso. Tenemos que internalizar eso. Y si todavía entendemos que estamos bien, no, mira. Permite al Espíritu Santo que está contigo. Dice la palabra, cuando tú y yo confesamos a Jesús, somos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo y viene a morar en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Dice que nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que te escudriñe por dentro, que busque todos los recovecos de tu corazón, a ver si encuentra algo por ahí que te está afectando tu relación con el prójimo y luego tu relación con Dios. En Santiago 2:9 dice, pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Mira para allá. Si tú y yo
hacemos acepción de persona, cometemos pecado. Y pecado es que desagradar a Dios, infringir la ley. Si tú y yo hacemos acepción de persona, tratamos a uno de una forma y a otros de otra, Dios lo ve, como vimos ahorita. Dios lo sabe todo. No podemos hacer acepción de persona. No podemos, hermanos, no podemos. Duele. A Dios le duele eso, hermano. Que sus hijos traten a unos de una forma y traten a otros de otra forma. A Dios no le agrada eso, al punto que dice que estás pecando contra Dios, que estás violando la ley de Dios, que estás violando el mandamiento de Dios de amar al prójimo. Yo quiero terminar con una oración, porque quiero hacer un llamado. Quiero terminar. Y quiero leer esto. Dice, nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, no debemos cansarnos de hacer el bien a todos y no vivir como el prójimo natural vive en este mundo de pecado y maldad. Nuestra identidad como iglesia es ser luz, para que la luz de Cristo disipe las tinieblas de este mundo y que no dejemos de llevar las buenas nuevas de salvación y amar al prójimo con ese amor con que Cristo nos sigue amando. Dice, si tú y yo decimos que somos cristianos y que amamos a Dios primero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos, debemos estar proyectando el amor de Dios en nuestras vidas, que el prójimo pueda ver a través de nuestro testimonio cuánto Dios los ama, que sientan y vean la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la compasión de Dios, el consuelo de Dios, el sustento, el abrigo, la paz, el gozo, la seguridad, la libertad, la esperanza y el amor de Dios que depositó en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una oración por los que nos llamamos cristianos, por los que nos llamamos hijos de Dios, por los que pensamos irnos con el Señor. Padre, yo te presento, nos presentamos delante de ti, Señor. Yo, los hermanos que nos están viendo y oyendo, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y mire si hay en nosotros algún resentimiento con el prójimo, si hay descrimen con el prójimo, si no hemos perdonado alguna situación con el prójimo, Señor. Si hay algo, Señor, que molesta con la convivencia con el prójimo, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a reconocer eso que está en nuestros corazones y que pidamos perdón. Que aclaremos esa situación para que podamos vivir conforme a lo que dice tu palabra. Que te amemos a ti primero y luego al prójimo. Que podemos levantar, Señor, nuestras manos al cielo, sin ira y sin contienda, y hablar contigo, porque nada nos impide, porque estamos bien con el prójimo. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos mueva día a día a pensar y a ver que cada vez que veamos al prójimo tenemos que amarlo, aunque nos trate mal, aunque nos hagan un corte de pastelillo en la calle, aunque nos hagan cosas con las manos, aunque nos hablen mal. Señor, que oremos por ello. Porque eso es tu palabra. Y como hijos de Dios tenemos que actuar no como querramos, sino como tú dices que tenemos que actuar, como hijos de luz. Así que en esta noche, si alguno de nosotros, Señor, hemos incurrido en esas situaciones, te pedimos perdón. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir como tú quieres, como dice tu palabra, amándote a ti primero y luego al prójimo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Me queda, me queda prácticamente un minuto, pero yo quiero
decirte a ti que has oído la palabra que hemos hablado en esta noche, que tú eres el prójimo y que Cristo dio su vida por ti. Él quiere que tú vivas como Él quiere que vivan sus hijos, en su casa, en el reino de Dios. Y para que eso suceda, tú tienes que reconocerlo a Él, porque la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, al cielo, sino a través de mí. Así que es necesario que en esta noche, en este momento, el tiempo corre rapidito, que tú reconozcas eso. Y si tú quieres ser el Hijo de Dios, dice la palabra, más a los que lo recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo se llama que todos son hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han confesado a Jesús con su boca y lo han creído en su corazón. Así que pon tu mano en tu corazón ahora, en este momento, y di estas palabras: Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco, Señor, que he pecado, reconozco que he vivido fuera de tu voluntad, pero yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero ser parte del cuerpo tuyo, yo quiero ser parte de esa iglesia que tú vas a levantar, Señor. Yo quiero que tú cambies mi estilo de vida, Señor. Yo quiero ser una nueva criatura, como dice tu palabra, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo, Señor. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, Padre. Gracias, Señor. Amén. Padre, yo te presento estas vidas que en este momento te han confesado, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo los siga redarguyendo, los siga guiando y se mantengan firmes, Señor, yendo a una iglesia de buen testimonio, Señor. Gracias, Padre, por darnos este momento tan lindo de hablar de ti, este precioso momento. Y la gloria sigue siendo para ti, Señor. Yo no soy nada, yo soy simplemente un siervo tuyo, Señor, que he puesto a hablar y quiero hablar de ti porque me has hecho bien, Señor. Soy el hombre más feliz de este mundo, Señor. Lo tengo todo porque te tengo a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cristo te ama.